Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Emil Senagolio y les voy a explicar sobre los impuestos, su importancia y qué tipos de impuestos existen. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos, cargas o tributos son una obligación de pago que el Estado impone a sus ciudadanos, sin que exista una contraprestación directa de bienes o servicios. Tiene el propósito de financiar las actividades del sector público que son del provecho común. Todos los ciudadanos de un estado deben, de un modo u otro, cumplir con el pago de ciertos impuestos. Para ello se debe utilizar el principio de la capacidad contributiva, que establece quienes más recursos tienen deberán proveer una mayor cantidad de recursos para aquellos que son menos favorecidos, para así lograr una sociedad con una equidad social y económica. Quienes incumplen con el pago de los impuestos son sancionados por el propio Estado, ya sea mediante multas o nuevas imposiciones. ¿Para qué sirven los impuestos? Los impuestos permiten que el Estado puede ofrecer a los ciudadanos determinados bienes y servicios que están dirigidos a incrementar el bienestar social. En este sentido, son utilizados para pagar las nóminas de aquellas personas que trabajan en el sector público. También permite otorgar subsidios que reduzcan la desigualdad y doten de mayor progreso a la sociedad de un país. Ejemplo: los impuestos permiten crear un sistema educativo público que forme a todos los niños y jóvenes de un país para que posteriormente puedan incorporarse al mercado laboral y generar riquezas. Los elementos del impuesto están compuestos por el hecho imponible, que es la situación o actividad que motiva la obligación tributaria. El sujeto pasivo son las personas naturales o jurídicas que deben enfrentar la obligación de pagar impuestos. La base imponible es el monto sobre el cual se calculan los impuestos a pagar. El tipo de gravamen se trata de una proporción que se aplica a la base imponible para calcular el monto a pagar. Y la cuota tributaria, que es la cantidad que se debe pagar. Historia de los impuestos. El origen de los impuestos lo podemos encontrar en el Antiguo Egipto, ya que el sistema de impuestos conocidos data entre los años 3000 y 2800 a.C. Posteriormente, la antigua Grecia también creó una hacienda pública elemental que se encargaba de la recaudación de los tributos. A pesar de todo, no era un sistema tributario sólido y voluminoso. El pago de impuestos era algo circunstancial para cubrir ciertos gastos estatales. Por último, el Imperio Romano también implantó un sistema fiscal en el que los ciudadanos tenían la obligación de pagar impuestos al Estado. Comenzaron estableciendo tributos del 1% que en épocas de guerra o dificultades se incrementaban hasta el 3%. Conforme fue avanzando el imperio y se consiguió generar más riqueza, el sistema tributario fue reforzado, a pesar de que se encontraba con el problema de realizar censos precisos. ¿Desde cuándo se pagan los impuestos? El pago de los impuestos se remonta a la formación de las primeras comunidades humanas y ha sido la base para la construcción y mantenimiento de bienes y servicios que todos conocemos. Algunas civilizaciones de la historia han logrado gran poder gracias a las contribuciones de sus habitantes.
En un principio, las personas contribuían con su trabajo y bienes como pieles, parte de sus cosechas, terrenos y animales. Más adelante comenzaron a recaudarse metales como el oro, la plata y el cobre. Hoy en día se utiliza el pago con monedas y billetes. En el antiguo Egipto, la civilización era muy grande y poderosa. Las personas debían pagar los impuestos al faraón, quien tenía mando total sobre el pueblo, con su trabajo o bienes como cereales. Con el aporte del pueblo disfrutaban de una economía organizada y rica. Además, se mantenía al ejército. Se desarrollaron canales de riego, templos y monumentos que todavía hoy, siglos más tarde, siguen. En la antigua Grecia, los griegos se dedicaban principalmente a la agricultura y al comercio marítimo de granos, especias, papiros, cerámica, vinos, aceite de oliva, mármol y monedas de plata. El pago de los impuestos en la antigua Grecia era más justo que en civilizaciones como la egipcia, pues solo los más ricos pagaban tributos que eran aplicados a las casas, vinos, esclavos, heno, ganado, entre otros bienes. Con estos impuestos se pagaban obras públicas, los gastos militares y se impulsaban las artes. En la antigua Roma, el Imperio Romano conquistó tierras de Europa, Asia y África, estando su centro ubicado en lo que hoy conocemos como Italia. Los romanos, al igual que civilizaciones que le precedieron, recaudaban impuestos que eran aplicados a la tierra, las herencias, importaciones y exportaciones. Estos tributos eran pagados con bienes y servicios o con monedas. Con lo recaudado se hicieron los caminos de piedra que comunicaban pueblos de todo el imperio. El arte de la tributación. Al haberse comprometido a pagar por los servicios sanitarios, la educación, el bienestar de los desempleados y los ancianos y la seguridad pública, los estados modernos tienen que gastar hoy una cantidad significativamente mayor que antes. Y para ello necesitan recaudar dinero, y los impuestos son la respuesta. Tipos de impuestos. Los tipos de impuestos son impuestos según la base, que se dividen en dos. El impuesto indirecto, que son aquellos que se aplican a bienes y servicios, y por tanto afectan indirectamente a las personas. El más conocido es el impuesto al valor añadido y el impuesto directo, que son aquellos que se gravan directamente a las personas o empresas. Por ejemplo, el impuesto a la renta, a las utilidades o sociedades, a las sucesiones y donaciones e impuestos al patrimonio. El impuesto a la renta es el valor que se aplica sobre las ganancias que tienen las personas naturales y sociedades. El impuesto sobre las ventas es un gravamen que se aplica a las ventas de bienes y servicios de un país, también conocido como impuesto al consumo o impuesto al valor agregado, el IVA. El impuesto genera ingresos para el gobierno. Se aplica generalmente en el punto de venta, es decir, cuando el consumidor final adquiere un bien o servicio. El impuesto sobre las ganancias de capital es un impuesto que se paga sobre los beneficios que se obtienen al vender cualquier tipo de activos, como una propiedad, un terreno o una inversión. El impuesto de sociedades es un tributo que se grava los beneficios o los rendimientos que obtienen las sociedades y demás entidades jurídicas. El impuesto de sucesiones es el tributo que se paga
al recibir una herencia y grava lo obtenido por el heredero tomando como base el patrimonio neto del fallecido. El impuesto de transmisión patrimonial o de propiedades, ITP, es un tributo que grava el traslado de la propiedad de una persona a otra. El impuesto de importación y exportación, o en términos generales, los aranceles. Es un impuesto que se cobra por un bien o servicio cuando cruza la frontera de su país de origen. El arancel más común es el que se aplica a las importaciones, pero también es posible que se paguen sobre las exportaciones. Los impuestos ambientales son aquellos destinados a gravar los comportamientos nocivos para la salud del planeta. Y por último tenemos los impuestos según relación tasa base, que se divide en tres: los progresivos, que es a mayor base, mayor será el impuesto aplicable. Así, por ejemplo, mientras mayor sea la renta de una familia, mayor será la cantidad que deba pagar. En segundo, tenemos los proporcionales. Todos los contribuyentes pagan la misma proporción de su base. Por ejemplo, se aplica un 10% de impuestos independientemente del monto de utilidad de la empresa. Y por último, los regresivos. Los contribuyentes que tienen una menor base terminan pagando una mayor cantidad. Por ejemplo, cuando las personas más pobres terminan pagando más impuestos que los ricos. En la mayoría de países tienen poder para imponer impuestos, tanto en el gobierno central como en los gobiernos locales. Los gobiernos locales dependen de los impuestos sobre las propiedades inmobiliarias y los gobiernos centrales de los impuestos sobre la renta. Las reglas de tributación de Smith. En La riqueza de las naciones de Adam Smith propuso 4 reglas para el sistema tributario. La primera es que las personas deben contribuir en proporción a su renta. Esto significa que quienes ganan más deben pagar más impuestos. La mayoría de los países tienen un sistema tributario en el que los contribuyentes con mayores beneficios paguen más impuestos en proporción más grande que sus ingresos que los contribuyentes más pobres. En segundo, los impuestos deben ser ciertos, no arbitrarios, y en el momento y en la forma de pago deben ser claros para todos. Tercero, los impuestos deben llegar en el momento oportuno. Los impuestos sobre los alquileres deben poder pagarse cuando estos se devengan. Y 4. Los impuestos no deben costar más de lo necesario, tanto para el ciudadano como para el Estado. Es decir, deben interferir tan poco como sea posible en las decisiones de que los contribuyentes toman en sus vidas cotidianas. La teoría de la equivalencia ricardiana, llamada así por David Ricardo, el padre de la ventaja comparativa, sugiere que los gobiernos no deberían financiar los recortes fiscales con dinero prestado. La equivalencia ricardiana sostiene que el impacto de la actividad del gobierno sobre la demanda agregada depende exclusivamente del monto del gasto público y no de la manera como es financiada. Es decir, un aumento o disminución del déficit fiscal no tiene un impacto sobre las tasas de interés reales
ni sobre el crecimiento de la economía. Los límites de la tributación. Cuanto más altos son los impuestos, mayores incentivos tienen las personas para evitarlos. En lugar de trabajar más tiempo, los ciudadanos tendían a trabajar menos y evitar pagar el fisco poniendo sus ganancias extras en sus pensiones o incluso trasladando su dinero a paraísos fiscales en el extranjero. En 1798, cuando William Pitt introdujo el primer impuesto sobre la renta que se cobró en Gran Bretaña, se reiteró que se trataba solo de una medida temporal para pagar las guerras napoleónicas, y en ese momento se pensó que se iba a hacer así. En conclusión, los impuestos constituyen el sustento básico del presupuesto gubernamental, así que el ingreso que obtiene el Estado por la recaudación de impuestos es solo y necesariamente del Estado. Con esto podemos decir que un Estado existe si tiene la capacidad de recaudar. Los impuestos o contribuciones son el medio mediante el cual se cubren las necesidades financieras del grupo de personas que desempeñen la función de gobernantes o autoridad. Por tal, los fines del gobierno no pueden ser diferentes o contrarios a los fines de los individuos. El gobierno tiene como objetivo primordial crear un ambiente de paz, justicia y seguridad, bajo el cual cada miembro de la sociedad logre las aspiraciones y fines tanto materiales como espirituales que se han propuesto. Conocer de dónde provienen los recursos y para qué se utilizan reflejan las relaciones de poder en la sociedad. En una democracia, cobrar impuestos es en un nivel congruente con las exigencias del gasto por parte de la ciudadanía no es fácil. Los ciudadanos no perciben directamente los beneficios del gasto, pero sí percibe el costo directo de pagar impuestos. Y esta ha sido la explicación de qué son los impuestos, la importancia y los tipos de impuestos que existen en el Ecuador. Muchas gracias.